Hola, soy Susana Rodríguez Betancourt, soy directora de Patrimonio Documental del Archivo General del Estado y me encargo del resguardo del patrimonio documental, la organización, la conservación y difusión. Son muy amplias las funciones de la Dirección de Patrimonio. Yo las dividiría en dos partes. La primera, que tiene que ver con los procesos técnicos del archivo histórico, que se encargan de organizar todos los documentos, describiendo, elaborando inventarios, catálogos, guías para facilitar su consulta. Además, la conservación, que es una tarea fundamental, que se encarga pues de preservar los documentos en un sentido conservándolos, creando las condiciones necesarias de temperatura y humedad para que puedan tener un buen resguardo y una buena conservación. Esto también implica que en algunos casos se dé la intervención del documento a través de la restauración o bien de la encuadernación. También está el servicio de consulta, que es un servicio que se ofrece a la ciudadanía. Principalmente tenemos investigadores, académicos, profesores, estudiantes, amas de casa, funcionarios que van a consultar para hacer tesis de maestría, doctorado, postdoctorado, o bien para hacer algún trámite familiar, un trámite de una herencia, de una propiedad que quieran aclarar, en fin, es un abanico de temas y de posibilidades que ofrece los documentos resguardados ahí. Y la otra parte, que también no menos importante, es la salida de estas actividades archivísticas, que es la difusión. Ese es el brazo más visto, más conocido, porque a través de esta actividad los documentos se pueden conocer. ¿Y cómo se pueden conocer? Pues a través de la página del Archivo General del Estado, donde subimos información importante para el usuario, nuestras publicaciones, los documentos del mes, las cápsulas que elaboramos, en fin, es una puerta importante, además de instalar exposiciones temporales con temáticas que estén de boga en el momento para llegar a la ciudadanía. Estas exposiciones son verdaderos retos porque implican desde la selección de los documentos que queremos mostrar con una temática específica. Por ejemplo, tuvimos una exposición temporal denominada Guanajuato en los escenarios fílmicos. Y esta exposición nos llevó pues mucho tiempo seleccionar los materiales para una exposición, de tal manera que recurrimos a carteleras del cine que tenemos en la hemeroteca del archivo, se hace un guión museográfico, se hace el montaje de la exposición, finalmente se apertura para la ciudadanía. Entonces se hacen recorridos con estudiantes de diferentes niveles educativos, asociaciones, archivistas, académicos, etc. Entonces, esa es una parte importante de las exposiciones. También se elaboran pequeñas investigaciones que nosotros le llamamos cápsulas informativas. Estas cápsulas pueden hablar de episodios, por ejemplo, de la inundación en Guanajuato en 1905, o te pueden hablar de una conmemoración de la Constitución de 1826, de algún episodio importante, no solamente de la ciudad, sino de algunos otros lugares, otros municipios del estado. También está el programa en Guanajuato en la Hora Nacional. Ahí abonamos con unas temáticas también que tienen que ver con los eventos, con las cronologías o con las efemérides importantes del año. Asimismo, tenemos una parte o un brazo importante que es la parte editorial. En la parte editorial tenemos como primer libro, como primera publicación, el Boletín del Archivo Histórico, que es una revista que ha tenido una continuidad desde 1980. Esta revista
tiene artículos importantes. Por ejemplo, el primer número abre con un artículo de Wigberto Jiménez Moreno, antropólogo del estado de Guanajuato, que hizo pues muchas aportaciones. Entonces es una revista que se compone de apartados como historia y archivística principalmente. Está abierta para jóvenes, para estudiantes, para aquel investigador que considere que puede aportar algo al conocimiento, a la educación por la historia. Bueno, el patrimonio documental del Archivo General del Estado se conforma por 5 acervos documentales. El primero, que es, digamos, la columna vertebral del patrimonio, que es el acervo documental. En este se resguardan los documentos, sobre todo del Poder Ejecutivo, siglo XIX y XX. Ahí encontramos el primer documento más importante, que es de 1704. Es un libro sobre propiedad, que nos habla de las compraventas que había en la ciudad de Guanajuato principalmente. Es un libro que está en buen estado y que para este año vamos a lograr publicarlo a través de una versión paleográfica, es decir, de una transcripción de cada una de sus hojas para facilitar la consulta, porque si estamos hablando de un libro del siglo XVIII, pues tiene una complejidad poder leer aquellos designios de las autoridades, ¿no? Entonces nos vamos a acercar a través de este ejercicio paleográfico, y los documentos más recientes son de 1992, que también tienen que ver con el asunto del registro público de la propiedad de Guanajuato. Bueno, esta es la columna vertebral del patrimonio documental. Se conforma por 4 fondos documentales. Está la propia Secretaría de Gobierno, de la cual surge el archivo. Está la sección del fondo documental del Juzgado Civil. Tenemos también de la Secretaría de Finanzas, del Poder Judicial, y tenemos también colecciones documentales. Entonces, sí es un acervo muy importante, porque da cuenta de la historia institucional, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial y, por supuesto, de los municipios, a través de las comunicaciones y de ese ejercicio de gobierno pues, que queda sentado en los documentos. Por otra parte, los otros acervos, que le llamamos acervos de apoyo, porque son piezas que ayudan al investigador a sustentar sus investigaciones. Entonces, el primer acervo, no menos importante, la hemeroteca. La hemeroteca es un acervo que en lo particular llama mucho la atención a los usuarios, porque bueno, es consultar periódicos, y siempre consultar periódicos, una nota te lleva a otra y entonces te fascinas con lo que estás encontrando. Entonces nuestros usuarios, lo que más se consulta es la hemeroteca. Yo creo que también tiene que ver con un tema de chisme, porque bueno, lo hace en esta parte pues atractivo. Entonces la hemeroteca tiene más de 4,000 volúmenes. Destaco una colección importantísima, que es el Periódico Oficial, que es el órgano del gobierno del estado, y arranca desde 1887 con su primer número. Entonces podemos decir que tenemos la colección completa, disponible totalmente por ahora en físico para la consulta. Y el documento más antiguo, o el periódico más antiguo de la hemeroteca, se llama La Minerva Guanajuatense. Es de 1732 aproximadamente, y es el antecedente del Periódico Oficial. Entonces pueden encontrar en la hemeroteca revistas, periódicos comerciales, pueden encontrar los primeros antecedentes del periódico El Correo, la revista Chopper, que es muy consultada en el archivo, que es de circulación muy local, y que bueno, pues interesa a la población. Ese es en cuanto al acervo hemerográfico.
También tenemos la biblioteca o el acervo bibliográfico, que se integra por más de 20,000 títulos. Esta biblioteca está organizada por apartados como archivística, legislación y, lo más importante, historia de Guanajuato, porque cuando los investigadores llegan a consultar, a veces es necesario que partan de una fuente bibliográfica para poder realizar sus investigaciones, consultando posteriormente los documentos históricos. Entonces, la biblioteca es muy amplia, como menciono. El primer libro es un libro que está restaurado, muy bien intervenido. Es de principios del siglo XVIII y habla sobre la práctica que tienen que hacer los escribanos. También disponible a la consulta pública. Y la mapoteca es el acervo más pequeñito. En este tenemos 3,200 mapas, pero no por chiquito no tiene importancia, al contrario, contamos entre los mapas más importantes un planito de San Felipe de 1832, es una acuarela y que al reverso da cuenta de la población. Esto formaba parte de la estadística que pedía el gobierno. Entonces, es un plano esférico, común para la época y que está pintado en acuarela. Podríamos decir que son de los documentos más emblemáticos del patrimonio documental del Estado. Y finalmente, la fototeca, que también es un acervo muy consultado por lo que representa la imagen. Generalmente somos más visuales y esta parte es la que más nos atrae. Entonces, en el acervo contamos con más de 120,000 fotografías entre positivos y negativos. Existen varias colecciones, como la de Isauro Rionda-Reguín, integrada por reproducciones y algunas fotografías originales. Y una colección importantísima, la del fotógrafo Francisco Ballesteros, originario de Hidalgo, pero que durante la Revolución y por azares del destino se estableció en la ciudad de Guanajuato y fue el fotógrafo testimoniante de un periodo de la historia de Guanajuato, desde los eventos sociales hasta las fotografías de estudio. Entonces es una colección importantísima que también es muy consultada. La mayoría de las fotografías son en blanco y negro. Esta es la parte que forma pues a grandes rasgos lo que es el patrimonio documental. En nuestro programa de trabajo incluimos el monitoreo de los depósitos documentales. ¿Qué significa el monitoreo? Hay personas especializadas que diariamente revisan las altas y bajas de la temperatura en cada uno de los acervos. Hay termómetros que nos ayudan a saber cómo está el clima para los documentos, porque bueno, hay que mantenerlos en temperaturas estables. Sin embargo, sabemos ahora que con el cambio climático, pues no hay palabra de honor. Entonces, esta es una tarea a la que le tenemos que poner mucha atención, porque hoy llueve, baja la temperatura, sube la humedad y tenemos que estar pendientes de todos esos registros y monitoreos. Se toman acciones para regular, no está climatizado los depósitos documentales, pero sí se aplican técnicas que puedan permitir que los documentos estén estables. ¿Para qué? Pues para que no se enfermen como las personas, ¿no? Que no se vayan a resfriar y de esa manera poder conservarlos para no intervenir. Entonces, conservar para no intervenir. Tenemos un programa de difusión en lo que resta del año, de septiembre a diciembre. Tenemos alrededor de 20 actividades de difusión, entre ellos, pues, por supuesto, las cápsulas en la hora nacional, que también están disponibles en la página electrónica, los episodios de Guanajuato, como comentaba, y estamos armando con el área con la coordinación de edición y difusión a través de la Jefatura de Museografía,
Una exposición que a mí me resulta muy interesante. Todas las exposiciones son interesantes, todas nos apasionan cada vez que encontramos documentos. Este es sobre el béisbol en Guanajuato, que es una tradición que surgió de la minería con los mineros norteamericanos e ingleses que llegaron a la ciudad de Guanajuato, y queremos, afortunadamente, tenemos material en la fototeca que nos da para montar una exposición. Esta será más de índole fotográfica. Entonces vamos a destacar a los equipos de fútbol de una época, de los principios del siglo XX en Guanajuato, cómo se fueron conformando los equipos, cuáles eran los equipos más importantes, y con ello reconocer esta labor para que no quede en el olvido, porque también esa es la función del patrimonio, dar a conocer para generar esas conciencias, revivir momentos y, bueno, reconocer a estos personajes que le dieron vida a este deporte, que estuvieron presentes en la sociedad, y, ¿por qué no?, fomentar este deporte en la población, pues no solamente los jóvenes, porque es un deporte que sí se practica en Guanajuato, pero no como la tradición pues lo exige o lo ha venido haciendo en todos estos años. Entonces esa es parte pues de la exposición. Tendremos también el altar de muertos para el mes de noviembre, y cada año nosotros fomentamos estas tradiciones. Nos estamos organizando para hablar un poco de leyendas, un poco de misterios en torno pues a esta festividad del Día de Muertos. Nosotros manejamos una acción importante que es el documento del mes, que tiene que ver con la efeméride de lo que sucede en ese lapso de tiempo. Este documento del mes no hemos dejado pues de publicarlo en la página, de hacerlo presencial en el edificio de patrimonio, sino que estamos saliendo a las plazas para difundir este documento y acercarnos más a la población para sociabilizar, para que se enteren que hay un archivo que resguarda memoria, que resguarda documentos importantes y que permite pues un recuerdo, una memoria, y que los guanajuatenses sepan quiénes fuimos y quiénes somos y para dónde vamos. Primero, que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en la página, que se acerquen físicamente a hacer consultas de documentos al archivo, que publiquen, que se acerquen con nosotros para publicar en nuestro boletín, en las publicaciones que generamos, que asistan a las visitas guiadas, a las presentaciones de libro, a las charlas que estamos llevando a cabo. Por cierto, con la exposición de gobernadores que ahora tenemos en puerta, esta exposición temporal, organizamos el primer conversatorio con descendientes de gobernadores para que nos platicaran esta parte humana de algunos gobernadores que, bueno, pues desconocemos algunas de sus acciones familiares, de su vida cotidiana, fuera de toda esta parte de lo que representa ser un gobernador, para que los haga pues más humanos y que estemos más en contacto con la ciudadanía.